de América Latina y de la región Caribe. Y pues por lo que siempre hemos estado nosotras, ¿no? Por nuestras luchas, por nuestros derechos, por la exclusión, por el tema del desempleo, la feminización de la pobreza. Bueno, todos esos temas se estaban discutiendo ahí y se institucionalizó esta fecha a partir de 1992. Por otro lado, también estoy liderando una campaña que se llama Día Naranja, que es liderada por la ONU y se está haciendo desde el 2008. Y la ONU institucionalizó el 25 de noviembre como el Día Mundial de la Eliminación de toda forma de violencia hacia mujeres y niñas. Y a raíz de ahí, pues nació el Día Naranja. Y se escoge pues el color naranja para darle un nuevo tinte pues a la nueva mujer, como para dejar un poco atrás lo que la significación sin dejar de darle pues importancia, ¿no? a los colores que tradicionalmente y que seguimos trabajando las mujeres con el feminismo, el morado, lo que significa, el rojo, el negro, el blanco, cada color es una significación en nuestras luchas. Entonces el naranja significa la nueva mujer, esa mujer empoderada, esa mujer que ha dejado atrás todos sus dolores y que ha decidido ser feliz. Entonces, luego el siguiente, a los 2 o 3 años, entonces dijeron que los 25 iban a ser los días naranjas. Luego, hace 3 años, la ONU dijo que todos los días son días naranja porque ningún día, ninguna mujer, ninguna niña debe ser violentada. Entonces, el Día Naranja es un día que nace para generar conciencia sobre la eliminación de toda forma de violencia hacia mujeres y niñas. Entonces, era el preámbulo que les quería hacer. De verdad, súper contenta, muy honrada de estar aquí en este espacio. Pues yo conozco la Séptima Coworking, tuve la oportunidad de estar allá, es un espacio maravilloso. Patricia y su esposo son pues unas personas de verdad muy especiales, unos excelentes anfitriones, y bueno, les mando saludos aquí a los que alcanzo a ver, a Paola, a Lucy, a Nazario, a Karen, que los alcanzo ahí, y me disculpan los que no, pero bueno, son los que estoy viendo aquí como con los perfiles. Y a todas las personas que están aquí, de verdad me siento súper contenta de estar aquí. Y hoy les vamos a hablar sobre lo que es empoderarse desde la historia, ¿no? A mí me causa de pronto un poco de inquietud, o tal vez también me da risa un poco del tema, porque es la segunda vez que voy a tratar este tema y es la primera vez que voy a contar mi historia. Porque Padre me llamó y más o menos me dijo lo que quería. Y yo le dije, bueno, empodérate de tu historia. Y ahí quedó. Pues yo veía esa fecha lejos. Y luego, pues después pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Por dónde voy a empezar? Entonces, realmente para poder hablar de un empoderamiento desde la historia, pues voy a contar un poco lo que es mi historia y cómo realmente cuando queremos, cuando tomamos una decisión, cuando somos conscientes de que queremos, digamos que avanzar, yo siempre digo cabalgar, o sea, seguir avanzando, tejiendo, esas son mis palabras, tejiendo redes, cabalgando. Siempre uno ha tenido todo un pasado, toda una historia que uno ha dejado atrás, con aprendizajes, con frustraciones, con pérdidas, con fracasos, que pues a mí no me gusta hablar de fracasos, pero a la final que con el pasar de los años terminan siendo simplemente la historia. Yo soy la primera de 3 hermanos, única hembra, y pues yo nací, digamos que en un hogar bastante humilde, con muchas, yo nací en unas condiciones de verdad, en unas precariedades tremendas, que yo no recuerdo nada de eso. Realmente mi infancia fue súper feliz. No recuerdo, eso yo no lo vi nunca como un problema, como un impedimento. Y hace poco, o sea, he tenido como 2 encuentros con mi historia. El primer encuentro fue con una actividad que hice con las mujeres acá en Barranquilla, con las mujeres emprendedoras, y entonces las invité a unas primas. Y esas primas
son hoy en día gerentes de una empresa de cosméticos, directoras de una empresa de cosméticos. Y empezamos a hablar todas, a presentarnos. Y mi prima empezó a contar su historia. Claro, y ellas están entrenadas en contar su historia porque así atraen a las personas en Yambal. Y ella empezó a contar cómo vivíamos nosotras. Y yo ahí fue donde dije, ¿verdad que sí? Yo siempre decía, bueno, pero ¿cuál es mi historia? ¿Qué historia cuento? Sí, yo la verdad no he tenido dificultades, o sea, como que una historia que contar. Resulta que nosotras vivíamos en la casa materna, en la casa de mi abuela. Eran 5 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Habían 3 casadas y una soltera con mi varón y mi abuela. O sea, esos dormían en una habitación. En la otra habitación dormía mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, porque en ese momento éramos 2. Una tía tenía 4 hijos, dormían 6. Y en la otra 2. O sea, ¿cuántos vivíamos en esa casa? Vivíamos como 15, 16 personas en una casa. Bueno, tenía un inmenso. Y realmente fue una infancia bonita, pero sí fue verdad que pasamos muchas privaciones. Y recuerdo mucho que mi mamá, una mujer digamos que de poca instrucción, además mi mamá nació con labio leporino y yo fui víctima de muchas burlas por la condición de mi mamá y también por mi cabello. Entonces eran 2 cosas que siempre me decían, pero de todo. Yo me acuerdo hasta los nombres que me decían y bueno, en ese momento que era una niña pues me hacían llorar. Entonces mi mamá, en vista de todas esas privaciones que teníamos, mi mamá lavaba y planchaba para otras personas y eso. En la casa, ella le llevaban la ropa y todo, y ella me ponía a estudiar. Siempre me gustó estudiar. Entonces me decía que ella me dijo, lo único que yo te pido es que seas una profesional. Yo podía tener 7, 8 años y yo ni sabía qué significaba esa palabra. Solamente me decía, estudia. Ni siquiera me podía ayudar a hacer la tarea. Ninguna de mis primas, yo era la que estaba más adelantada académicamente, yo no tenía una tía, un tío, nadie que me pudiese enseñar. O sea que me tocó sola poder, digamos que, pasar esa parte. Cuando ya yo empecé a crecer y ya estaba en el colegio, adolescente y eso, yo lo único que yo ahí no me iba a quedar, o sea que yo no me quería quedar, yo no me veía ahí. Además de eso, mi papá y mi mamá eran unas personas, bueno, mi mamá está viva, mi papá no, eran parranderos y todos los fines de semana, bueno, eso era tomar un trago, se reunía toda la familia, se iban para las fiestas de los pueblos. Yo a veces dormía en unas mesitas de esos de donde estaban tomando. Y así me levantaba y me bañaba, me llegaba a la casa, me bañaba y me iba para el colegio porque estudiaba de tarde. Yo decía que esa no era la vida que yo quería para mí. Entonces, me estoy encontrando con esa historia que realmente, como les digo, yo decía que no tenía una historia realmente que contar. Entonces, sí ha habido un proceso de empoderamiento, puesto que, por aquí buscando... aquí estoy yo cuando estaba pequeña, ahí estaba en 5º grado, tenía 10 años, 5º grado elemental, ya estaba para salir de la primaria, pero yo era feliz, me afrito, riéndome. Y hoy cuando estaba haciendo esto, yo decía, bueno, recordar es vivir definitivamente. Entonces, bueno, voy a ir contando parte de mi historia y voy a ir entrando pues en la temática. Hace unos meses empecé mucho a leer, a trabajar ya el tema del empoderamiento y del liderazgo femenino desde el ser. Empezar a trabajar más allá de ese tema académico, del emprendimiento y eso, empecé a leer sobre eso y me encontré con un libro que realmente no leí el libro, sino el resumen del libro y una coach hizo todo digamos, un reportaje sobre este tema. Y entonces ella habla del viaje heroico de la mujer. Y a mí ese tema me encantó, porque es que el viaje heroico de la mujer es en parte
el viaje heroico de la mujer es, digamos que todo ese recorrido desde que nacemos, todo el recorrido que la mujer hace, porque nosotras llegamos, la primera ruptura, digamos, es la ruptura del cordón umbilical, ¿cierto? Cuando se rompe ese cordón y somos separadas de nuestra madre. Ahí hay una ruptura simbólica que la hay para hombres y para mujeres, pero para las mujeres tiene un significado más especial. Entonces ahí digamos que inicia ese viaje y nosotras llegamos a un mundo de hombres. Las mujeres llegamos a enfrentarnos a un mundo de hombres y entonces soñamos, digamos, que con lograr alcanzar el éxito, estar en esos puestos, pero antes nos toca pues recorrer un camino bastante fuerte. Es muy difícil llegar a ocupar un cargo directivo si no estás lo suficientemente preparada. Y también muchas veces en el camino, digamos que nos confundimos un poco o tratamos de emular en ciertos momentos. No son todas las mujeres, estoy hablando pues en un sentido muy general, aquí no estoy diciendo que es una o que es otra, pero en algún momento yo, Liliana Miranda, he asumido esos comportamientos. Entonces llegas tú a competir, digamos, en un mundo de hombres, a hacer cosas como las hacen los hombres en vez de hacer las cosas como las hacemos las mujeres con nuestro propio estilo de liderazgo. Entonces ahí es donde empieza, digamos que en esa ruptura empieza uno a pensar y a construir ese momento o ese empoderamiento desde tu historia de vida, porque es esa historia de vida la que te pone a ti a pensar en un determinado momento ese inicio y ese viaje hasta donde has llegado. Y ahí en ese viaje nos encontramos con las pruebas del camino. Y esas pruebas del camino, la primera prueba del camino con la que nos vemos enfrentados es con la lucha de los dragones. Esa lucha de dragones empieza primero desde la dependencia. O sea, a veces tenemos demasiadas dependencias emocionales. Estoy hablando, pues, digamos que de esas partes o de esas, digamos que problemáticas que tenemos en ese viaje. No son todas las mujeres, vuelvo y repito. Entonces nos encontramos con esa dependencia de la aprobación del otro. A veces crecemos, nos identificamos mayormente con el padre y entonces siempre estamos buscando la aprobación del papá y crecemos y entonces la aprobación del esposo, la aprobación siempre de esa figura masculina, porque es que llegamos a un mundo masculino donde las mujeres, hay una concepción, una creencia en que estamos diseñadas solamente para estar en la casa, en la cocina, para parir, para casarnos, para tener hijos. Y las mujeres hemos, digamos que roto todo eso porque sabemos y reconocemos que tenemos cualidades, habilidades para también poder brillar en el mundo directivo, en el mundo ejecutivo. Pero el llamado desde Empodérate, desde tu historia, es hacerlo desde la mujer, no desde emular al hombre. Entonces, finalmente, siempre estamos en competencia con los hombres y desafortunadamente entre nosotras mismas las mujeres. Porque finalmente lo que hay es un sentimiento de inferioridad. ¿Por qué hablamos de que hay un sentimiento de inferioridad? Porque si soy tan buena, porque tengo que estar demostrando que lo soy. Si simplemente soy buena, no tengo que estar siempre buscando la aprobación del otro o de la otra. Como mujeres también somos mujeres cíclicas, ¿verdad? Que que pasamos por diferentes etapas y que dentro de nosotras, como mujeres cíclicas, hay 4 poderes o 4 fuerzas, que son la fuerza de la guerrera, la fuerza de la madre, la fuerza del amante y la fuerza de la chamana, bruja, sabia, pues el nombre que le queramos poner. Entonces, cada una de estas mujeres que está dentro de nosotras desarrolla y potencia muchas habilidades cuando estamos en luz, pero cuando estamos en sombra, es decir, en esa parte mala, en esa parte oscura, no digamos que mala, porque nada es bueno ni malo, entonces adquirimos diferentes comportamientos. Ejemplo, la guerrera.
La guerrera es esa mujer esa es el arquetipo de la mujer emprendedora, la mujer luchadora que emprende, que es visionaria, que, que, que es creativa. Entonces, cuando ella está en sombra, es la persona egoísta, es la persona que no me digas nada que ya yo lo sé, o sea, ese tipo de actitudes, o siempre está en la envidia, en la pelea, en la cosa porque está en sombra. Pero también hay algo que es que cuando la mujer está en ese arquetipo de madre y está en sombra, es porque también muchas veces dimos tanta luz y nos sentimos en algún momento que no recibimos lo mismo y entonces decidimos irnos a la sombra. O sea, que ese es como cuando uno dice, ya yo estoy cansada, que doy, que hago, que no sé qué, todo el mundo me traiciona, todo el mundo, ahora en adelante yo ya no voy a ser la misma persona, tal cual. Esos son los arquetipos de sombra. Está la madre, la mujer madre, que más allá de pronto de lo que significa el ser madre, es madre desde el momento, así no tengas hijos, eres madre porque desde el momento que tú pares una idea, un proyecto, estás poniendo entonces al servicio de la humanidad, al servicio de otros, esa capacidad que tú tienes de crear empresas, una idea, etcétera. Esa es, digamos que esa parte de la madre. Está esa mujer amante, que lo que realmente el llamado es al amor propio. Es esa mujer que se ama a sí misma, que se acepta tal cual, esa parte de nosotras que debe amarse, aceptarse tal cual es, porque en este viaje heroico nosotros perdemos a veces el amor propio. Perdemos el amor propio porque estamos tras una ilusión o tras el caramelo del éxito. Entonces, eso nos hace desviarnos porque estamos en una competencia y nos olvidamos de amarnos, de querernos, de pasar un día conmigo misma, de invitarme a comer helado de una, porque siempre estoy en función de estudiar, de leer, de trabajar, porque es que yo tengo que ser mejor que esta o que este. Esa es la más sombra. Entonces, no reconoce su valía que tiene como mujer. Y esa mujer sabia, llama Ana, bruja, como le queramos llamar, esa mujer, esa parte de nosotras que siempre está un paso adelante. Es aquella que dice, eh, lo sabía. O sea, que ya, ese es el famoso sexto sentido, cuando somos capaces de gestionar el miedo. Porque el miedo el miedo no es malo, o sea, el miedo lo que hace es que es una alarma o una alerta de que algo está fuera de lo normal y que debemos gestionar ese miedo para poder seguir avanzando. De hecho, para salir de la zona de confort como emprendedores, necesitamos gestionar el miedo, porque el miedo es el que no te deja avanzar. El miedo es el que no te deja tomar decisiones. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Ay, gracias. Bueno, entonces continúo. Luego tenemos esa parte idílica con la que nacemos del amor romántico de la princesa Rapunzel que está esperando que el príncipe la venga a rescatar. Y nos olvidamos del amor propio. O sea, si yo no me amo a mí misma, ¿cómo voy a amar a otra persona? Entonces ponemos siempre a otras personas por encima de nosotras mismas. Ese es el amor. Ese es el amor romántico, que lo que queremos es que sea un amor romántico, pero hacia nosotros, a la inversa. Y aquí me acabo de acordar, pues, recuerden que yo soy la autora de Emprender es mi cuento y no podía dejar de contar un cuento. Entonces aquí estoy acordándome, ya que estoy hablando de estas mujeres, digamos que de un cuento que hemos parafraseado, no es mío, es un grupo de mujeres en España que escriben cuentos y este cuento me encantó. Dice que se encontró Caperucita, Blancanieves, la Bella Durmiente
después de mucho tiempo que no se habían visto. Y bueno, no me recuerdo la otra heroína, vamos a hablar de estas tres. Se encontraron, se fueron a tomar un café después de la pandemia. Y entonces estaban en la séptima coworking y allá se encontraron, estaban trabajando. Y entonces Blancanieves le dijo a Caperucita, uy, qué linda estás, tenía mucho tiempo que no te veía, cuéntame qué es de tu vida. Y le dice, bueno, te cuento que yo ya dejé de andar huyéndole al lobo. Ya yo ahora mismo trabajo en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahora los lobos que persigo son lobos de sistemas económicos. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué bacano! La felicitaron. Entonces, Blancanieves, y cuéntame qué es de tu vida. Entonces Blancanieves dijo, no, yo también feliz y realizada. Porque en este momento, como los enanitos me decían que yo era puro corazón, me convertí en cardióloga. ¡Wow! ¡Chévere! La otra era Cenicienta. Hola, Cenicienta, ¿cómo estás? Digo, la Cenicienta, yo feliz. Me cansé de limpiar castillos y ahora los construyo. Soy arquitecta. ¡Wow! Y luego fueron a buscar a la Bella Durmiente. Hola, tantos años. Y dijo, no, yo estoy anonadada porque imagínate 100 años durmiendo y ahora que despierto encuentro que la mujer está empoderada. Qué chévere que estemos trabajando por la equidad de género. Ahí finaliza el cuento. Entonces, tenemos que estar ahí, en esas son las heroínas en las que queremos, en las que debemos convertirnos y también trabajar para que nuestras hijas piensen también en desarrollarse, pero en desarrollarse como mujeres, no salir a competir en un mundo de hombres. Significa que nosotras estamos tan capacitadas para hacer las cosas que hacen los hombres, pero con nuestro propio estilo. Bueno, luego que hemos recorrido todo ese camino, porque recuerden que estamos en el viaje heroico de la mujer, de cómo la mujer se empodera desde su historia. A este punto llegué yo hace poco. Estamos en el famoso caramelo del éxito. O sea, listo, lograste todo, te propusiste, estudiaste, eres profesional, tienes 50,000 diplomas. Como una vez me dijo mi papá que juego barajas con... Ya mi papá murió. Liliana puede jugar póker con los diplomas, imagínate. Bueno, hemos tenido todos esos logros académicos, profesionales, familiares, pero ¿qué nos falta? No es suficiente. Entonces llega un vacío, llega una cosa de que, pero ¿qué es lo que me hace falta? ¿Y qué es lo que nos hace falta? Que nos olvidamos de nosotras mismas, nos olvidamos de vivir nosotras para vivir por o para otro o para otra. Porque es que yo le prometí a mi papá que tenía que estudiar esto, yo le prometí a mi mamá que yo hasta que no me caso hasta que no le compre la casa a mi mamá. O sea, yo no vine a comprarle una casa a mi mamá. O sea, cada uno vino con su propósito de vida y cada uno es responsable de sus propias... tiene sus propias responsabilidades, digámoslo así. Entonces ahí empieza como un momento de aridez espiritual, un momento en que es cuando nos deprimimos, cuando nos desconectamos, empezamos a hacer la retrospectiva. A mí esta época de pandemia de verdad que me ha hecho mucho estar en retrospectiva, muchas veces. Entonces hacemos como que devolvemos el cassette, ¿no? Y empezamos a mirar para ver en qué momento me perdí y a recoger pedazos, si se pueden recoger, a recoger y a rearmar. Entonces hablamos de reinventarnos, de readaptarnos, de lo ¿Por qué? Porque hemos ganado muchas cosas, pero también hemos perdido otras. Entonces hay que poner en una balanza lo que hemos ganado, lo que hemos perdido. Y ahí es súper importante irse a ese tiempo de esa niña interior, de ese niño, de esa niña que tú fuiste, porque, bueno, estoy hablando de la mujer, pero esto aplica a los hombres en muchas cosas, o sea, porque el hombre también hace un viaje. Entonces, es cuando nos enfrentamos con el propósito de vida. Yo, particularmente, desde la experiencia que tengo, afirmo, puedo estar equivocada, estoy hablando de un concepto de Liliana Miranda. Siento que nuestro propósito de vida va cambiando en la medida en que vamos
creciendo en cada etapa de la vida. ¿Ya? Entonces, esa crisis que tienen los hombres a los 50 años y que tienen una crisis, nosotras tenemos la crisis, esa es la aridez espiritual que nos puede llegar en los 50, en los 40, en los 20, en cualquier momento, en el que sintamos, en que hagamos un pare y miremos hacia atrás lo que hemos recorrido y lo que nos falta por hacer. Y también porque nos damos duro, porque nos ponemos unas metas y si no las cumplimos somos malas. Entonces, ¿qué pasa? Que para yo construir ese propósito de vida, debo tener claro cuáles son esos talentos naturales con los que yo vine a este mundo, con los que Dios, el universo, el eterno, como tú le quieras llamar, esa fuente, esa fuerza superior, te dotó a ti de unos talentos. Y esos son los talentos. Entonces, cuando queremos descubrir ese propósito de vida para saber quién soy, quiénes dicen los demás que soy y quién quiero ser yo hoy, quién quiero llegar a ser. Son 3 preguntas en una. ¿Quién soy? ¿Quién dicen los demás que soy? ¿Y quién quiero ser? ¿Para qué? Para poder descubrir cuál es esa misión a la que yo vine, cuál es mi misión. Porque si yo no sé para dónde voy, mucho menos puedo llevar a alguien. Y aquí justamente siempre hablo de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, cuando atravesó el espejo en el País de las Maravillas y llegó a ese país y se encontró frente a 7 caminos. Claro, ella quedó asustadísima, Dios mío, ¿y ahora qué hago? O sea, como que, ¿quién podrá defender? Y en eso venía Don Conejo. Chévere. Dijo, ay, ya viene Don Conejo. Ay, qué alivio. Conejo, Don Conejo, ¿cómo estás? Hola, Alicia, ¿qué tienes? Entonces le dice, ¿qué camino debo tomar? Y le dice el conejo, ¿y hacia dónde te diriges, Alicia? La verdad, no lo sé. Bueno, Alicia, entonces cualquier camino te sirve y como decimos los barranquilleros, suerte es que te digo. Y el conejo siguió caminando y la dejó, ¿cierto? Entonces es importante conocer esos talentos para poder descubrir esa misión y también para saber cuál es ese legado que yo quiero dejar, esa huella que quiero dejar cuando yo no esté en este mundo. Pero yo no voy a dejar una huella para complacer a otros. Es que yo quiero dejar una huella como la de fulano. O sea, porque una cosa es que yo me inspire con alguien y otra cosa es que yo modele a esa persona. Cuando hablamos de modelar, quiere decir que prácticamente nos creemos esa persona y empezamos a actuar como ella o como él, como la mamá, como el papá. Tengo que ser igual a mi papá, es que mi papá fue contador, es que mi mamá fue no sé qué. No, ese propósito de vida tiene que estar aislado a lo que realmente yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero yo que me recuerden mañana, cuando yo no esté en este plano, que se acuerden de Liliana Miranda? ¿Cómo quiero yo que me recuerden? Yo, por ejemplo, ya yo sé cómo quiero que me recuerden y yo estoy trabajando para eso. Yo quiero que me recuerden como esa gran mujer y maestra que transforma la vida de otros seres humanos. Así quiero. Y estoy trabajando en ello y creo que ya llevo adelantada la tarea. Entonces, ese es mi propósito, así lo defino yo. ¿Cómo hacemos ya después verdad, que hemos recorrido un camino? Bueno, esa soy yo a los 17 años, el día de mi grado de bachillerato, ese es mi padre, que hoy no está. Tenemos que sanar todas esas heridas. Yo dije que estábamos en pedazos, ¿verdad? Estamos en pedazos, que empezamos a mirar, miramos muchos desaciertos, no hablemos de errores, desaciertos, equivocaciones que hubo en un determinado momento de nuestra vida, pero que ahí seguimos, que seguimos avanzando. Tenemos que conectar con nosotras mismas, con ese ser humano, con esa persona interior, con ese niño interior. Hay que volver a conectar con él, porque es que necesito conectar con él para poder saber cuál es ese, para poder identificar o para poder construir mi propósito. Y realmente ocúpate de ti, porque es que nos hemos olvidado de nosotras mismas y de nosotros mismos por estar cumpliendo los sueños de otros. Al comienzo yo dije, he decidido ser feliz en defensa propia. Ahora lo mando para ustedes. Decide ser feliz en defensa propia.
porque es que la felicidad es un estado. Yo puedo estar feliz en medio de la alegría y de la tristeza, miedo, rabia, porque esas son emociones. Es que yo no me voy a reír cuando alguien se muera, no. El tema es que la felicidad es más que eso, ¿verdad? La felicidad de pronto es esa satisfacción que tenemos de ese camino que hemos recorrido y que podemos conservar la calma, que podemos ser un agente de cambio y transformar la vida de otros, que podemos reír en medio de, bueno, lloramos un ratito, pero después nos reímos, etcétera. Eso es ser feliz, o sea, es cuando yo tengo claro mi propósito y mi meta y no dejo que nadie me saque de esa meta y que entonces me haga de pronto desviar o me haga sentir mal. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Uy, qué bueno. Ya tenemos una nueva frase célebre. Ojo, no es mía. No pude identificar el autor. Me duré toda la tarde buscándole la autoría a esa frase, sí, a esa frase. Es que me estaban llamando por aquí. Entonces, ahora vamos a mirar cuáles son esos pasos para empoderarnos desde nuestra historia. Ya les conté un poquito de mi historia, no la he contado toda, conté un pedacito, continuará. Porque si les contaba mi historia no me alcanzaba la hora. Entonces, empodérate en poder. Empodérate en poder. Es que hemos escuchado tanto la palabra empodérate que se volvió una moda, una tendencia. Se volvió muchas cosas. Y yo creo que hemos de alguna manera satanizado esa palabra también. Entonces, empoderarse no es más que ser consciente de lo que somos. Ay, denme un segundito aquí, disculpen, porque es que estoy encargada de algo. Qué pena. Mira, de pronto están llamando al Burlington. Fíjense con el teléfono y están marcando a cerrar. Qué pena, me tocó levantarme porque pidieron un domicilio y justamente utilizaron fue mi teléfono. Hola, ¿me escuchan? Háblame, Patri, un momentico para saber cuál es el audífono. Ya, perfecto. Listo. ¿Listo? Aquí les voy a decir. Bueno, el concepto histórico es que es una decisión personal que toma cada quien y es realmente empezar a pensar más en ti que en el otro. Porque es que yo me tengo que preparar, me tengo que empoderar, tengo que crecer yo primero. Aquí aplica cuando estamos en un avión, uno, como dice una amiga mía, unos espíritus chocarreros por ahí. Es una amiga que cuando está transmitiendo me dice así. Resulta que cuando vamos en un avión, siempre nos dicen que en caso de que haya un accidente, que haya que usar la mascarilla, la primera persona que debe respirar el oxígeno eres tú y luego compartírsela al niño, al adulto mayor, al que llevas al lado. Porque si tú socorres al otro y a ti te da un patatús, no vas a poder salvar ni al otro ni a ti. Entonces empieza por ti. Hay que empezar por uno y reconocer esas cosas buenas que tenemos. Lo que pasa es que nos hemos especializado en darnos palo, en decir que esto está mal. O sea, siempre nos ponen a hacer una lista de 40 errores y 40 defectos y las hacemos en un minuto. Y nos queda, y llenamos un diario. Nos piden 40 cualidades y no llegamos a 5. Porque no hemos aprendido. O sea, con esa falsa humildad y modestia, no reconocemos los talentos que tenemos, lo que somos, lo que hemos logrado.
si soy una mujer alegre, si soy una mujer... Entonces, todo eso, todas las características que yo tengo, además, es el combo completo. Venimos con defectos y con virtudes. Entonces, la mejor manera de empezar a trabajar y ser autónomo es empezar a trabajar en ti, en cultivarte tú mismo, en trabajar tú misma o tú mismo, no sé quién me hizo la pregunta, trabajar todo el tema de autoestima, del amor propio. Por ahí es que tenemos que empezar. Y cuando hablaba de empoderamiento, estaba hablando de la toma de conciencia. Es el poder personal, ese poder que tú tienes de poder decidir por ti. Y que no es otro u otra persona la que decide por ti. Es cuando eres capaz de tomar... esa es la autonomía. Cuando tú tomas tus propias decisiones. Eso no significa que yo no pueda hacer una consulta, que yo no me pueda asesorar. Todas no la sabemos. Pero es que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el área comercial y también cuando estaba empoderando mujeres, yo les decía, mira, el SENA abrió una convocatoria y y es gratis, una beca gratuita para que entres a estudiar tal cosa, o la Universidad X. Espérate, porque es que tengo que consultar con mi esposo. O sea, es tu formación personal. Si el hombre es un machista, te va a decir que no. Si la mujer también tiene esas conductas, te va a decir, ¿ya para qué? Loro viejo no da la pata. O sea, ya no aprende. Ya que vas a estudiar si ya estás vieja. Cuando yo dictaba allá clases en un municipio, tenía unas señoras, tenía de todas las edades. Yo recuerdo que tenía una chica como de 17 años y la señora mayor tenía como 70 y pico de años. Y ellas felices, o sea, y a mí me daba risa cuando las llamaban, mira, pues se estaban empoderando. Y contestaban el teléfono y decían, no, qué pena, pero ahora mismo no te puedo atender, estoy en la universidad. Mira tú cómo es solamente el hecho de estar en un claustro, le daba a ella ese poder, era un diplomado, pero ella estaba en la universidad, y era cierto, estaba en la universidad. Entonces, ¿cómo se fueron ellas empoderando? Y ellas me decían que las vecinas se burlaban de ella, porque la veían pasar con su libretica y su lápiz. Entonces, todas esas burlas y todos esos bullying que uno sufre, porque yo también lo sufrí y bastante, van minando nuestra autoestima, nuestra personalidad. Entonces nos volvemos decaídos, callados. Llegamos a un mundo donde nos dicen, cállate, no hables. A los niños, cállate. Ahora que hablen los adultos, tal cosa. Y después cuando el pelado tiene 11, 12, 15 años, óyeme, pero estos pelados no hablan. Oye, si toda la vida le dijiste que se quedara callado. O quieren emprender algo y te dicen que no emprendas. No, no lo hagas. Porque es que fulano de tal lo hizo y le fue mal. Y resulta que esa persona no ha emprendido absolutamente nada. O sea, ¿será que esa persona podrá ser un asesor, un consultor para mí? ¿Me podrá él ayudar a mí a tomar una decisión financiera o de mi empresa cuando él jamás ha sido un empresario, no es un emprendedor? Entonces, rodéate de personas que realmente te ayuden a crecer y te ayuden con tu autoestima. Entonces, vamos a ver, empodérate en poder en 5 pasos. Esto, pues, esta presentación se la voy a la Patri, pero pueden tomarle una foto, un capture. Haz una lista de las cosas que has logrado y te vas a sorprender. Hay que hacer una lista de todas las cosas que hemos logrado. Y cuando uno empieza a hacer ese inventario, uno se queda admirado de todo el camino que uno ha recorrido. Y de que hayan personas que te digan, que te admiran, que has hecho mucho por ellas, que una palabra tuya cambió tu vida. O sea, no tienes que haber, no son los títulos, es tu vida. O sea, ¿qué has hecho tú como ser humano para ayudar, para transformar la vida de otras personas? ¿Qué has hecho tú para crecer tú mismo? ¿Te has preparado? Porque sí, es bueno que nos preparemos, que estudiemos, pero también podemos ser autodidactas. Hay personas, hoy tuve un Zoom y hay una artesana que eso viene por herencia, es un don. Bueno, ese don ya ella lo descubrió y ahora lo convirtió en propósito y en su empresa. Está haciendo artesanías porque tiene la facilidad para eso. Unos para la cocina, unos para la mecánica, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer esa lista.
una lista y al lado de esa lista, tú primero vas a pensar qué te ayudó a lograrlo. Vas a pensar en las capacidades y los valores de cada una de las actividades o de las cosas que tú has logrado. Vas a decir, bueno, me ayudó mi perseverancia, me ayudó mi honestidad. Ejemplo, ¿no? Luego que hagas esa lista, vas a seleccionar 4 valores y 4 capacidades que más te gustan de esa lista. Vas a escoger 4 valores y 4 capacidades de esa lista de valores y capacidades que sacaste, valga la redundancia, de ese listado de cosas que tú has logrado en la vida. Luego, pregúntale a otras personas, cuáles son esos valores y capacidades que tú tienes. Eres amigable, eres valeroso, eres honrado, eres honesto, en fin, eres inteligente. Bueno, te van a dar valores y capacidades, ¿verdad?, que tú tienes. Entonces, cruza esas respuestas. Compara las respuestas que te dio una persona versus las respuestas tuyas. Y ahí vas a poder, eso te va a ayudar para empoderarte con poder, o sea, mucho más. ¿Por qué? Porque vas a tener la visión de afuera, que muchas veces en algunas vas a coincidir, en otras no, pero también puede ser que te digan capacidades que tú ni siquiera sabías que tenías, porque también eso pasa. A veces hay cualidades ocultas, capacidades ocultas, que nosotros mismos no sabemos que somos capaces de hacer. Es más, esta misma situación que estamos viviendo es la mejor manera de comprobar esto, porque hemos hecho cosas que de pronto en otro momento histórico no lo hubiéramos hecho. ¿Cómo reacciona el ser humano frente a la crisis, frente a un problema, frente a un momento alegre, etcétera, etcétera? Entonces, esta lista espero que la hagan de verdad. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? Exacto. Yo la minimicé ahora para pues saber si hay alguna otra pregunta. ¿En qué momento encontré el camino? Hace poco, sinceramente. Yo creo que, bueno, hace más o menos unos 5 años, cuando empecé a trabajar, bueno, yo terminé mi carrera, tengo 3, se me olvidó decir, tengo 3 hijos, 2 varones, 1 hembra. También he vivido situaciones bastante difíciles con mis hijos, sobre todo con mi hija, la segunda. Entonces, yo como trabajaba temas de emprendimiento, se me presentó la oportunidad de presentarme en un concurso de emprendimiento con un proyecto y ahí me encontré con la equidad de género. Cuando me hablaron por primera vez de equidad de género, yo no tenía idea, no sabía con qué se comía eso. Empecé a investigar y ya vi que era pues, y me identifiqué inmediatamente con conecté enseguida con eso, porque toda la vida he luchado me han gustado las luchas, siempre he estado en trabajo comunitario, con campesinos, con trabajo de campo, defendiendo siempre, como decimos nosotros coloquialmente, la abogada de los pobres, siempre tratando de defender a las demás personas. Pues me identifiqué de inmediato porque en mi ego, en ese mundo donde Liliana vivía, no existía la violencia. Yo me quedé impresionada y yo decía, pero ¿por qué una mujer se deja violentar? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos a juzgar. Y ahí empecé a prepararme, ¿verdad? Empezó otro proceso de prepararme, de reconocer que todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia. Lo que pasa es que nosotras solamente creemos que la violencia es el ojo morado. Y resulta, por ejemplo, yo fui violentada cuando estaba niña. Se burlaban de mi pelo, se burlaban de mi mamá. Ahí va la hija de la ñata, así me decían. Entonces,
todas las cosas que tenemos que nosotros superar, eso es violencia, porque eso me afectaba a mí psicológicamente. Cuando te dicen no sirves para nada, tu hijo llega y te tira la comida, esa comida, no sé qué, el hijo, el esposo, la mamá, yo qué sé, a veces tenemos una mamá que está enferma, una hermana, ese tipo de cosas, eso es violencia. O sea, hay miles de formas de violentarlo a uno. Cuando tienes una relación de pareja y tu esposo tú no conoces un billete ni siquiera de 2,000 pesos porque él compra todo, ¿sabes hasta cuánto vale un ajo en la tienda? O sea, es violencia económica, o sea, no tienes tú la forma de recibir eso. Entonces yo empecé a analizar todos esos comportamientos, me enamoré de esto, encontré mi segundo propósito en la vida, porque ya yo venía trabajando algo, que es, me encanta enseñar, yo no soy maestra, digamos, graduada de profesora, pero yo soy maestra de corazón. Y entonces, hace más o menos unos 5 años, yo empecé a encontrar el camino, pero hace por ahí unos 2 años yo entré en esa crisis, bueno, la crisis de los 50, tal cual. Empecé como a mirar, a hacer un inventario de todo eso que yo había hecho, bueno, porque son muchísimas cosas, de verdad que sí, pero ¿para qué me han servido a mí? O sea, ¿dónde ha estado mi beneficio? Jamás lo hice para beneficiarme, pero también sacrifiqué muchas cosas, dije mucho sí, porque no sabía decir no, y el no también es una opción. El hecho de, por ejemplo, tener algo de familiar y salir a ayudar a la comunidad y dejar a tu familia tirada. Entonces, listo, fuiste, ayudaste a la comunidad. Yo no fui a la comunidad por ganarme un aplauso, pero cuando venía a mi casa encontraba reproche, que cuando tus hijos crezcan te cuestionen, te sienten con uno, mamá, nos dejaste solo, me abandonaste. Yo, pero ¿en qué momento? Yo siempre estuve ahí, aparentemente. Entonces, empezar como a recoger esos pedazos y a reconstruir todo eso. Afortunadamente, pues, no tuve como que esa crisis tan fuerte, pero sí llegó un momento en que tuve una crisis, pero personal. Una crisis personal, y empecé también incluso a conciliar, porque ese también es nuestra otro talón de Aquiles, y es conciliar la vida personal con la vida familiar. Entonces, o el problema es en la casa, que tú quieres hacer muchas cosas y entonces estás de soy la que lavo, la que barro, la que plancho, la que hago todo. Como decía un profesor mío, que las mujeres somos como el SENA y el ICBF, que todos los aretes nos han enganchado en la sociedad. O sea, que visitamos al enfermo, acompañamos al muerto, reclamamos el boletín, curamos al esposo, a la abuela, a la tía, a la hermana que no buscó marido, etcétera, etcétera. O sea, son tantas, ayudamos en la comunidad. Son tantas las cargas que en qué momento te ocupas de ti. Por eso arriba dije, ocúpate de ti. Entonces sí, más o menos unos 2 años, digamos que hace 5 años, digamos que fui encontrando el camino, y hace 2 años tuve la crisis, y ahora estoy en la etapa de reinvención. Y un día, y les recomiendo que escuchen esa canción, una persona que yo estaba en crisis y la llamé, una psicóloga amiga, me dijo, Liliana, escucha la canción de Alejandra Guzmán, que se llama Necesito amarme. Ese día lloré como yo creo que en la vida había llorado. Duré como 5 horas, yo me encerré en mi cuarto y mis hijos me tocaban, mami, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Yo no abría la puerta, dije, déjenme en paz, que quiero estar conmigo misma. Y ahí empezó nuevamente, digamos que este proceso y todo esto que estoy haciendo, que debe ser menos prédica y de verdad más realidad. O sea, de verdad ser coherente con el discurso, mejor dicho. Entonces, una de las cosas que aprendí en esto es ser coherente. Amada por unos, odiada por otros, criticada a veces porque yo soy yo. Como decía el cacique de la Junta, ya que estamos en Valledupar, en mi tierra y fuera de ella. Entonces, si yo me siento mal y quiero llorar, yo lloro. Y si yo estoy dictando un taller y se me sale una lágrima, pues yo dejo que la lágrima se salga. Mira, ahorita se me quebrantó la voz cuando estaba hablando de mi infancia. Entonces, 2 cosas que yo no quiero perder y que en toda la reinvención están, y es mi autenticidad y mi coherencia.
Bueno, no hay fórmulas mágicas, porque lo que es bueno para mí no es bueno para ti. Yo pienso que volvemos a lo mismo. Para yo crear estrategias de empoderamiento femenino me tengo que ocupar de mí y amarme. Entonces, no sé quién me hizo la pregunta, pero escucha esa canción de verdad. O sea, las estrategias las vamos aprendiendo cuando adentramos en el mundo de empoderarnos y cuando tomamos la decisión de cambiar, de empoderarnos, de empezar a analizar ciertos patrones de comportamiento que hemos desarrollado en la vida, ¿verdad? Y empezar a mirar, o sea, proyectarme realmente a quién quiero ser yo, porque es que no hay un solo modelo de mujer, no hay un prototipo, no. Cada mujer elige y decide quién quiere ser. ¿Qué es empoderarse? Empoderarse es pensar en ti. La mejor estrategia que puedes hacer es pensar en ti como ser humano. Pensar en ti, ocuparte de ti, empezar a trabajar en tu interior, en tu niño interior. En estos días he tenido la oportunidad, o sea, me sigo transformando porque he tenido la fortuna, bueno, aquí también está Nazario que me está acompañando en ese taller. Bueno, yo acabé de hacer un taller que se llamó Sembrando la Grandeza, por aquí también está Lucy, y la verdad es que, y Lucy me regaló ese taller un día que yo la llamé llorando, ahí está Lucy de testiga, y me dijo, Lili, este taller va a cambiar tu vida. Y realmente cambió mi vida, pero porque yo tomé la decisión de que ya estoy cansada, no quiero más de lo mismo. Y fue simplemente una crisis de pandemia, no era una crisis de personalidad, ni de existencialismo, ni nada de eso, era una crisis que le dije, estoy agobiada, estoy angustiada, me siento mal, siento que avanzo, que hago, y no veo resultados. ¿Cierto, Lucy? Ahí está mi amiga Lucy. Sí, mi querida Lili, pero bueno, fue un taller transformador para ambas. Así es. Estamos ahora en otro taller que se llama La Travesía del Héroe, apenas estamos iniciando, y todos esos, o sea, todo lo que uno pueda tomar para que empiece a transformar uno su ser, es eso, o sea, la estrategia es tomar la decisión, realmente. ¿Qué me hace falta lograr? Bueno, yo realmente, digamos que en ese punto, soy un ser humano en construcción y evolución, o sea, siempre estoy haciendo cosas y cuando uno dice que me falta algo por lograr, el ser humano nunca se conforma, entonces siempre está, ay, hago esto, ya no eres feliz con eso, quiero una casa, ay, quiero la casa, entonces ya, y sigo queriendo algo más. A mí, ¿qué me hace falta por lograr? Yo pienso que con todo este recorrido, con todo este viaje, lograr una verdadera estabilidad emocional. Y estoy trabajando en ella, realmente. Porque es por mi misma forma de ser, por mi mismo carácter, así como me río, lloro. De la misma forma. Así que yo creo que son temas más espirituales, temas más de que estoy trabajando en mí, que porque el éxito ya lo tengo. Ya estudié, tengo mi propio emprendimiento y estoy trabajando para que ese emprendimiento salga adelante. He tenido muchas empresas, he hecho muchas cosas, entonces digamos que no es algo profesional, no es algo, yo me siento satisfecha y feliz con lo que tengo, con lo que soy. Y estoy trabajando simplemente en ser cada día más un mejor ser humano. Sí, ya estamos en espacios de preguntas. Sí, señora, ya terminamos.
México. Así es. Quería agregar algo, Patrick, que se me pasó. Y es que, o sea, lo que a mí más me llena, digamos que de alegría, de felicidad, es el hecho de poder conversar con mis hijos de tú a tú y que sean capaces de preguntarme cosas. O sea, como qué día, ahora con esta pandemia han pasado miles de cosas y, y me salen los hijos míos y que, mami, ¿cómo fue mi embarazo? Los tres. Tuve que remontarme a contar esas historias. Fuimos unos hijos deseados. Mami, como el último cuando estaba chiquito, se jugaban los hermanos con él y le decían que era adoptado. Mami, de verdad yo soy adoptado. Y que va a ser adoptado. Que le decían, te recogimos en un arroyo. ¿Sabes que siempre hay un hermanito con uno? Pero, o sea, lo chévere es que tú puedas conversar con tu pareja, con tu mamá, con tus hijos. Y ahí fue donde hice esa retrospectiva y una persona que me dijo, Liliana, hazme una lista de todas tus cualidades y de todos tus logros. Ya. Y empecé yo a mirar, y por eso te digo, el inventario ya lo tengo hecho. O sea, porque antes ni siquiera, porque esa es otra cosa, a veces manejamos una falsa humildad y entonces no reconocemos lo valioso que somos y lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, las capacidades que tenemos. Entonces ya yo de verdad estoy súper contenta porque he visto de lo que soy capaz. O sea, de todas esas cosas que cómo hemos sido capaz de integrar o cómo soy capaz de integrar, porque siempre hablamos en tercera persona, esa es otra cosa que hay que corregir porque estoy hablando de mí, de integrar todos esos conocimientos de una cosa, de otra y llevarlas al servicio de mi familia, primero de mi vida, de mi familia y también de toda esta comunidad que me sigue. Aquí hay muchas personas que de verdad estoy súper agradecida porque estén aquí y bueno, gracias.